Como vimos en nuestra primera clase, hermenéutica es la ciencia y arte de interpretación bíblica. Tiene que ver con principios y reglas que como intérpretes tenemos que aplicar al texto sagrado con el fin de determinar el significado intentado por su autor. Pero ¿cómo hacemos la aplicación de estos principios y reglas al texto bíblico? ¿Qué método hermenéutico es apropiado para la interpretación bíblica? Bueno, el sistema hermenéutico apropiado para aplicar al texto bíblico ha sido tradicionalmente conocido como el método gramático histórico, o también conocido como el método literal de interpretación. Pero ¿por qué gramático? ¿Por qué histórico? ¿Por qué literal? Primero, el método es gramático porque emplea las reglas de la gramática en la interpretación. Y esto se debe a la inspiración verbal de las Sagradas Escrituras. Dios no solamente inspiró los conceptos en la mente de los autores bíblicos, no, las mismas palabras que ellos escribieron son de exhalación divina, y por eso como intérpretes ponemos atención a cada palabra, frase, párrafo del texto bíblico, en particular la sintaxis. También, segundo, es histórico debido a que interpreta el texto en su marco histórico. Toma en cuenta la cultura y el mundo en el tiempo que fue escrito y compuesto. Y tercero, es literal en el sentido que el intérprete entiende el texto en su sentido normal, natural, obvio y pleno. ¿Qué podemos decir en defensa de este método? Varias cosas. Primeramente, el método permite al intérprete hacer la tarea exegética del texto bíblico. Ningún otro método, ni los métodos de antaño, que fue, por ejemplo, el método alegórico, ni los métodos contemporáneos como es la lectura del lector, hacen justicia al significado original intentado por su autor. El único método que respeta ese significado es el método gramático histórico. Podemos verdaderamente hacer una tarea exegética, extraer el significado del texto, siempre y cuando apliquemos debidamente este método, el método gramático histórico. También, el método mantiene la unidad del significado del texto. El significado corresponde a la verdad intencionada o afirmada por su autor a través del texto. ¿Cuántos significados tiene un pasaje? Como vamos a ver y defender, hay solamente un significado en el texto bíblico. Y este método respeta ese significado. Y es a ese significado que queremos llegar a entender. También el método interpreta el significado de las palabras en su contexto gramatical e histórico. ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿A qué se refirió por el mundo? Para eso no consultamos un diccionario contemporáneo. Para eso tenemos que consultar un diccionario bíblico que nos lleve al idioma original de la palabra mundo y que nos proporcione las definiciones de la palabra mundo en el contexto histórico, en el periodo en que Juan pronunció o dijo estas palabras. El método gramático histórico, de nuevo, nos obliga a respetar la gramática y a tratar de descubrir el significado de las palabras, su significado en su contexto histórico y cultural. El método es el que empleamos en la mayoría de literatura que leemos comúnmente. Cuando lees, por ejemplo, el periódico, ¿qué tipo de método empleas? Diríamos el método gramático histórico, el método literal de interpretación. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando ves un artículo de deportes y ves el score de la victoria de un equipo, ¿cómo entiendes esos números? ¿Qué significa 3 contra 0? Lo entendemos en su sentido normal, común. Cuando leemos un libro, de nuevo, entendemos las palabras en su sentido normal. El método gramático histórico
entiende las palabras de las Sagradas Escrituras en su sentido normal. El método facilita la detección del lenguaje figurado empleado por un autor en el texto. Por literal no queremos decir que toda la Biblia debemos de tomarla literalmente. No. Recuerden, estamos hablando de la metodología, la forma en que procedemos a leer e interpretar el texto bíblico. Empezamos leyendo en su sentido normal, obvio. Y de repente, por ejemplo, al estar leyendo Juan, el último de los profetas del Antiguo Testamento, está en el río del Jordán. ¿Y qué está haciendo ahí? Bautizando. Cuando leemos esto, Juan en el río del Jordán, bautizando, lo entendemos perfectamente en su sentido literal. No hay ninguna representación aquí de nada más, sino lo que el texto está verdaderamente, de forma literalmente diciendo. Pero al leer en el sentido literal o normal el texto, de repente nos damos cuenta que Juan dice de Jesucristo al verlo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Juan hace? Juan emplea una figura de lenguaje. En medio de la lectura normal del pasaje nos damos cuenta que de repente Juan el Bautista usa una figura de lenguaje. No es que está ofendiendo a Cristo al llamarle un cordero. No, los judíos lo entendían perfectamente. Un lenguaje figurado se está empleando aquí. Pero ¿cómo es que detectamos ese lenguaje figurado? Leyendo el texto en un sentido normal o empleando el método literal de interpretación. Es así como entendemos las figuras de lenguajes y aquellas palabras que no son intencionadas por su autor para que el lector las tome de forma literal. También, finalmente, decimos que el método proporciona el control sobre los abusos de interpretación bíblica. Sabemos cuando el texto está siendo abusado, y lo sabemos porque podemos verlo a la luz del texto bíblico. Cuando decimos una cosa y el texto bíblico no soporta lo que estamos diciendo, sabemos que no hay una interpretación, sino se está haciendo un abuso del texto, una tergiversación del texto bíblico. Solamente apegándonos a lo que dice el texto es que precisamente podemos controlarnos de abusar y malinterpretar el texto bíblico. Ahora, esto nos lleva a enfatizar algo importante con relación a la hermenéutica. Y es que hay un solo significado en el pasaje. Ya mencionamos que el método gramático histórico reconoce eso. Pero es algo muy importante que enfaticemos este punto. Hay un solo significado en el pasaje y tradicionalmente hemos creído y defendido eso. Por ejemplo, Milton S. Terry escribió en su libro de hermenéutica lo siguiente: un principio fundamental en la exposición gramático-histórico es que las palabras y oraciones pueden tener un significado en una y la misma conexión. En el momento, advierte él, que ignoramos este principio, nos desviamos a un mar de incertidumbres y conjeturas. Es decir, desde el momento que quieres buscar un segundo u otro significado diferente al que el autor bíblico expresó en el texto, en ese momento caemos en un sinfín de errores. La misma idea fue defendida por Bernard Bram, otro autor de uno de los libros clásicos de hermenéutica bíblica. Él dijo así: pero aquí tenemos que recordar el antiguo adagio. La interpretación es una, las aplicaciones muchas. Esto significa que hay un solo significado en un pasaje que es determinado por un estudio detallado. ¿Cuántos significados? Un solo significado en el pasaje. Y también Robert Thomas
escribió en un libro de hermenéutica que recientemente fue escrito. Él dijo esto, que un solo pasaje tiene un significado y solo un significado. Ha sido un principio establecido desde la antigüedad de interpretación bíblica. Hay un solo significado y ese significado es el que el exégeta, el intérprete, quiere llegar a conocer. Pero eso nos trae a otro punto muy importante de interpretación bíblica, y es tratar de saber la relación que existe entre el autor, el texto y el lector. Hablamos de la importancia del significado. ¿Dónde encontramos el significado de un pasaje? Lo encontramos en el texto bíblico. Pero existen varias teorías en la actualidad de la relación entre autor, texto y lector. Y es importante que entendamos la relación entre estos tres. Primeramente, la posición que tradicionalmente la hermenéutica bíblica ha mantenido es que el único significado correcto es el que el autor humano expresó en el texto. De nuevo, el único significado correcto es el que el autor humano expresó en el texto. De nuevo, el significado está en el texto. Y ese texto fue creado ¿por quién? Por su autor. Esta es la relación entre autor y texto. Pero si bien hay muchos que desconocen esto y se han apartado de este entendimiento, por ejemplo, otros opinan que el significado es una función del lector y no del autor. El lector crea el significado en el proceso de lectura. Ahora bien, que en esta posición el lector es entronizado como el supremo en determinar el significado del texto. ¿Desconoce a quién? Desconoce a su autor. En muchas universidades en la actualidad y en muchos seminarios liberales se está empleando este tipo de metodología. La meta de la hermenéutica no es llegar al significado intentado por su autor, sino el significado creado por su lector. Estos muchos están defendiendo. Otros sostienen que el significado radica en el texto, independientemente de su autor y lector. Es decir, como si el texto se hubiese creado solo, ¿no? Hay quienes, sin embargo, sostienen esta idea. El texto se ha hecho autónomo y ha cobrado un significado particular, distinto al del autor, distinto al del lector. Y hay otros que en la actualidad abogan por una combinación entre el texto y el lector. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, lo que vamos a defender, y no es nada nuevo, pues es lo que, como dije, tradicionalmente la hermenéutica tradicional ha entendido, es que el significado es determinado por su autor. Esa es la relación entre autor y texto. De acuerdo a E. de Hirsch, el significado es aquello que es representado por el texto. Es lo que el autor significó por su uso de ciertas secuencias de señales. Es lo que la señal representa. ¿Cuál es la relación entre autor y texto? El autor es el creador del texto. El autor expresa su intención, su significado de lo que quiere decir a través del texto. Lo que esto da a entender es que el significado debe de ser determinado por el texto mismo. Siendo que la meta primordial de la interpretación es determinar el significado intencionado por el autor, nuestra presuposición básica en la interpretación es que el significado reside en el texto
y que el autor codificó este mensaje en el texto. Esto es muy importante para nosotros como intérpretes, porque nos ayuda a recordar que nuestra meta es saber lo que el texto está diciendo. Porque es en el texto que descubrimos que el significado de su autor. Y esto nos hace respetar el texto. Como intérpretes debemos ser guiados por el texto. El significado intentado por el autor es lo que el lector, es decir, el intérprete, desea extraer. Escuche bien, esto es muy importante. Como intérpretes somos descubridores, no creadores del significado del texto. Descubrimos en base a la construcción textual, es decir, las palabras, frases, cláusulas, oraciones, párrafos y libros como un todo, el significado del texto. Nosotros los intérpretes somos descubridores, no creadores del significado del texto. Y podemos estar satisfechos una vez que hemos descubierto el significado intencionado por su autor de que hemos hecho nuestra tarea de vida, de que verdaderamente hemos extraído el significado real y objetivo intencionado por el autor. Verdaderamente podemos estar satisfechos en decir que hemos oído la voz de Dios y no nuestra propia voz proyectada al texto bíblico.